Hoy vamos a meternos a fondo en una historia que, de verdad, tiene de todo. Fama, dinero, secretos de familia y el peso de un apellido que es historia de México. Hablamos de Lola Beltrán. Ni más ni menos. Para cualquiera en este país, decir Lola Beltrán es decir música ranchera. Es Lola la Grande. Un ícono. Totalmente. Y su muerte en el 96 fue un luto nacional, de verdad. Pero el documental que analizamos hoy nos muestra que, mientras todo el país lloraba al artista... En privado se estaba gestando una tormenta. Exacto. Y nuestra misión hoy es justo desmenuzar esa otra historia, la de sus dos hijos, y tratar de entender cómo el brillo de los reflectores puede terminar dejando en la sombra las relaciones más importantes. Y es que la historia nos confronta con una pregunta bien dura, ¿eh? A ver. El amor de una madre, para ser real, necesita estar validado en un papel. Porque todo el conflicto que vamos a explorar nace justo de esa grieta. Claro. Por un lado, su hija, María Elena Leal Beltrán, la heredera reconocida, la oficial. Y por el otro, su hijo, José Quintín Enríquez Beltrán, quien vivió como hijo, pero, tuvo que pelear por serlo ante la ley. El documental nos mete justo detrás de ese telón, para ver el costo humano de ser una leyenda. Así es. Porque, la imagen pública de Lola era impenetrable. Una mujer de una pieza, elegante, exitosísima. Impecable. Impecable. Y uno daba por hecho que su vida familiar era un reflejo de eso, ¿no? Y lo que la investigación muestra es que las revistas de la época reforzaban esa idea. Claro, solo se hablaba de sus giras, de sus premios, de los discos de oro, pero nunca de lo que pasaba cuando se cerraba la puerta de su casa. Y ahí está la primera gran contradicción que nos plantea la fuente. Exacto. Afuera tenías al personaje a Lola la Grande, que era una institución. Sí. Y adentro, una familia intentando tener una vida, normal, pero bajo las reglas que impone una fama de ese calibre. Que de normal no tiene nada. Para nada. El tiempo no era de ellos, era de la carrera de Lola. Todo se partía entre grabaciones, viajes, conciertos. El documental lo pinta como una existencia que giraba por completo en torno a la estrella, no a la familia. Suena que crecieron en la misma casa, pero en dos planetas diferentes. ¿Cómo describe la investigación esa diferencia en el día a día? ¿Se sentía esa desigualdad cuando Lola todavía vivía? Muchísimo. Y de formas muy claras. María Elena, al ser la hija biológica, tenía un lugar asegurado, incuestionable. El lugar de honor, digamos. Ándale. Creció sabiendo que ese mundo de reflectores era, de alguna manera, su herencia. Para ella, la atención, el reconocimiento, era lo natural. Y por el otro lado, José Quintín. Por el otro lado, José Quintín, que vivía una realidad dual. El documental relata que en la cotidianidad, en el día a día, era tratado como un hijo más. O sea, comía con ellos, se iba de vacaciones. Todo. Compartía la mesa, las vacaciones, el cariño. Lola era su mamá. Sin peros. Pero... Siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre. El pero era legal. Era un pero de papel. No había un documento que lo respaldara como hijo. Y aunque en la vida diaria eso pudiera no importar, siempre estaba flotando en el aire. Híjole. De hecho, hay una anécdota terrible que se cuenta en la investigación. A ver, cuéntala. Pregunta a Lola por sus hijos y ella habla con un orgullo inmenso de María Elena. Claro. Y a José Quintín, que estaba ahí mismo, en la misma habitación, lo menciona como el muchacho que vive con nosotros. No... ¡Qué fuerte! Imagina el impacto de escuchar eso. Esa ambigüedad, esa falta de certeza, fue la semilla de todo el conflicto que vendría después. Era un equilibrio sostenido por afecto, sí, pero sin cimientos legales. Y esos equilibrios, siempre se rompen por el lado más frágil. Siempre. Muere Lola Beltrán y explota todo. Todo lo que se dejó para después, lo que no se habló. De repente, María Elena es la única heredera legal. El papel manda. Y toma el control de todo el patrimonio. Y ojo, el documental subraya que esta fractura no fue una explosión de un día para otro, ¿verdad? No, para nada. Fue un desgaste lento, una erosión. José Quintín, que había vivido toda su vida en esa casa, de pronto se ve en un limbo. Legalmente no era nadie. Que no es solo un tema de dinero, me imagino. No, claro que el dinero y las propiedades importaban, pero era más profundo. Era una crisis de identidad. Era la necesidad de que su lugar en la historia de esa familia, la que él sentía como suya,
fuera reconocido oficialmente. Entonces, ¿qué hace? Me imagino que intenta hablar con su hermana, resolverlo en privado, ¿o no? Al parecer hubo intentos, sí, pero la comunicación ya estaba rota. El análisis sugiere que cada uno se atrincheró en su verdad. ¿Cuáles eran esas verdades? Pues María Elena en su legitimidad legal, la del papel, y José Quintín en su legitimidad emocional, la de la vida vivida. ¿Y no hay punto medio? No. Al ver que pasaban los meses, los años y que el patrimonio se manejaba sin incluirlo, no le queda más remedio que ir a la guerra. Demanda a su propia hermana. Demanda a su propia hermana. Y así empieza una batalla legal que duró, ¿cuánto? Más de 10 años. Más de una década. Una vida entera para un pleito así. ¿Y qué nos dice la fuente sobre cómo vivieron ese proceso? Porque no es solo ir a la corte, es vivir con esa fractura día a día. Es que justo ahí está el drama. El documental lo pinta como un desgaste brutal para los dos. Dejó de ser un asunto privado. Se volvió un circo mediático. Totalmente. La prensa tomó partido, los amigos en común se vieron forzados a elegir un bando. Para José Quintín era la humillación pública de tener que probar una vida que él ya había vivido. Someter sus recuerdos a un peritaje, básicamente. Exacto. Y para María Elena era la sensación de que su lugar, su herencia, estaba siendo cuestionada y manchada en los medios. El documental describe cómo la comunicación se redujo, pues, exclusivamente a través de sus abogados. Dejaron de ser hermanos. Se convirtieron en extraños que se leían en expedientes judiciales. ¡Qué locura! Y después de todo ese infierno, en 2007 un juez finalmente le da la razón a José Quintín. Así es. Lo reconoce oficialmente como hijo de Lola Beltrán. Desde el punto de vista legal es un home run. Su nombre por fin queda inscrito donde él siempre sintió que pertenecía. Una victoria total en el papel. Absoluta. Pero aquí es donde la historia da un giro y nos muestra una verdad mucho, mucho más amarga. A ver. Uno pensaría que ese es el final feliz, ¿no? O al menos el final. Con un ganador y un perdedor y quizás una oportunidad para sanar. Claro, el cierre de un capítulo dolorosísimo. Pues no. El documental es muy claro en este punto. La sentencia llegó demasiado tarde. ¿A qué te refieres con demasiado tarde? En lugar de ser un puente para la reconciliación, fue el muro final que consolidó la separación. Ganó un derecho, sí, pero la relación ya estaba hecha a pedazos, irreparable. O sea, la ley pudo repartir los bienes. Pero no pudo reparar el vínculo. Y es que justo cuando esa herida legal parece cerrarse, nos enteramos de otra, mucho más profunda y personal, que venía gestándose desde mucho antes. Aquí es donde entra la revelación que hace María Elena años después sobre el abuso que sufrió en su infancia. Exactamente. Y este dato, que se revela casi al final de la investigación, nos obliga a reevaluar todo. Todo lo que pensábamos que entendíamos sobre la dinámica de esa familia y sobre todo sobre las acciones de María Elena. A ver, entonces, recapitulemos. Cuando José Quintín inicia la demanda, el público y los medios probablemente lo vieron de una manera muy simple, ¿no? Claro. Como una disputa por dinero. La hermana mala que no quiere compartir la herencia. La villana de la historia. Exacto. Pero lo que el documental revela sobre el trauma de María Elena, híjole, cambia por completo el tablero. Lo cambia todo. De repente, ya no estás viendo a una heredera ambiciosa. Estás viendo quizás a una sobreviviente de un trauma profundo que posiblemente asocia el control absoluto sobre el legado de su madre con una forma de seguridad. Es como si ese patrimonio fuera lo único que podía controlar. Exacto. Como si fuera la única cosa en su vida sobre la que podía poner un candado, una muralla que nadie más podía cruzar después de que sus fronteras más personales fueron violadas de la peor manera. La batalla legal se convierte entonces en un síntoma. En un síntoma de una herida mucho más antigua y dolorosa. Visto así, su lucha por proteger el legado a toda costa ya no parece un acto de egoísmo, sino de autoprotección. Podría interpretarse así. Es una perspectiva que el documental deja abierta. No la justifica, pero la contextualiza y nos muestra la inmensa complejidad del dolor humano. Es que cada hermano cargaba con una herida invisible. Así es. La de José Quintín era la de la identidad negada, la de tener que luchar por un nombre. La de María Elena era la de un trauma silenciado
que moldeó su forma de relacionarse con el mundo y con su propia herencia. Y en medio de todo esto queda la figura de Lola Beltrán, porque al final todo esto es consecuencia de decisiones que ella tomó, o más bien ¿Que no tomó? que no tomó. ¿Por qué nunca formalizó la situación de José Quintín? ¿Fue por miedo al escándalo? ¿Simple descuido? ¿Qué dice la fuente? Pues el documental explora varias hipótesis, pero se inclina por la idea de lo que llama la maquinaria de la fama. La maquinaria de la fama. Sí, no es que no hubiera cariño, ¿eh? Todo indica que sí lo había, y mucho. Pero en el mundo de una estrella de ese tamaño, la lógica es otra. Siempre se prioriza lo urgente. La siguiente gira, el siguiente disco. La imagen pública. Se prioriza eso sobre lo importante, como arreglar un papel que le garantice la paz a tu familia cuando ya no estés. Proteger la marca Lola Beltrán. Quizás implicaba no abrir puertas que pudieran generar preguntas incómodas en una época mucho más conservadora que la de ahora, ¿no? Una decisión o una no decisión con consecuencias, pues, devastadoras. Y hoy la voz de Lola Beltrán sigue sonando en todas partes. Es patrimonio de México. Pero en el silencio que dejó en su casa, la historia es otra. Muy distinta. El documental cierra mostrando que María Elena y José Quintín viven vidas completamente separadas. El apellido los une en papel, pero ya no hay nada que reconstruir. Nada. La ley delimitó la herencia material, se repartieron las propiedades, se cerraron los expedientes. Pero hay herencias que no caben en un testamento. ¿Cómo cuáles? La confianza, el recuerdo de una infancia compartida, el sentido de pertenencia. Todo eso se quedó perdido en los juzgados. Qué triste. Como bien concluye la investigación, al final ambos terminaron siendo herederos de algo mucho más pesado que una fortuna. Son los herederos de decisiones no tomadas y silencios prolongados. El éxito y el amor del público no fueron un blindaje contra el dolor para sus hijos. Entonces, después de analizar toda esta historia tan compleja, ¿con qué nos quedamos? Más allá del caso específico, esto nos obliga a mirar el lado B de la fama, ¿no? Y me deja pensando en la pregunta que la propia investigación plantea al final, una que resuena mucho más allá de ellos. ¿Cuál es esa pregunta? Si naces con el apellido de una leyenda, ¿realmente tienes la oportunidad de vivir una vida propia? ¿O te quedas atrapado para siempre en ese espacio tan incómodo entre la gratitud por el legado y la herida que a veces ese mismo legado te provoca?